Primero que todo, saludarlos a todos y dar las gracias por estar acá y ojalá les guste el trabajo que vamos a entregar porque es un trabajo que consta de varias fases y diría yo de harta coordinación y algunos temas más que vamos a mostrar en estos 20 minutos. ¿Ya? Lo que nos explicaba el orador es la técnica de la pirámide invertida en el enfoque metodológico del aprender haciendo, propuesta didáctica. Para iniciar o dar inicio un poco a la información, es adentrar un poquito a lo que es el tema de la técnica de la pirámide invertida. El trabajo de nosotros se basa fundamentalmente en que nos apuntamos a ubicar alumnos de primer año en nuestros ramos específicos, coordinamos con profesores o docentes que no tenían nada que ver en cuanto al área académica y pudimos, entre comillas, hacer una alianza estratégica para poder obtener información acerca de cómo los alumnos se comportaban en primer año y fundamentalmente cómo poder que ellos se encantaran con el trabajo que estaban haciendo y obviamente evitar el hecho de la deserción temprana. ¿Qué ocurrió? Que dentro de todo esto encontramos como una técnica válida para poder encantar con el aprender haciendo el hecho de aplicar la técnica de la pirámide invertida. Esto es un trabajo netamente experimental, un proyecto. ¿Ya? El fin último objetivo obviamente va a ser el encantar y el poder ponerlo en ejecución más adelante y se buscó alumnos de primer año que pudiéramos nosotros, entre comillas, entregar información pura en cuanto a lo que estaban viviendo durante los primeros días en lo que es la educación superior. Tenemos el sustento teórico, ¿ya? Que en el fondo buscamos nosotros el modelo fundamental del aprender haciendo, en la cual nos estructuran de tal manera que el alumno aprenda paso a paso lo que tiene que hacer desde el primer momento que ingresa hasta el momento que egresa con un sello específico. ¿Qué diría yo, nos apoyó John Dewey con todo lo que es el paradigma constructivismo educativo y todo esto direccionado a la base del cognitivismo? Fundamentalmente aquí nos encontramos con un historial en cuanto a que nosotros, al adentrarnos en cuanto a la historia de nuestros alumnos, pudimos ver que el alumno en sí no era un problema netamente en cuanto a no querer trabajar en la sala de clase o posiblemente no querer apoyar a la inserción en cuanto al trabajo diario, sino que ellos venían con una falencia ya específica que era algo tan notorio como problemas de razonamiento matemático y fundamentalmente lo que era el poder desarrollar todo lo que era la parte escrita. Es decir, poder resumir en pocas palabras un trabajo escrito y fundamentalmente aplicarlo. ¿Qué pasaba con toda esta o mejor dicho, con toda esta temática? Nos encontramos con la sorpresa que ellos están atentos en clase, hacen sus actividades, pero les falta algo. ¿Ya? El aprendizaje esperado se visualiza como logrado, pero siempre y cuando tengamos alguna evidencia que nos diga, ¿saben qué? Ellos están aprendiendo. ¿Ya? ¿Qué quisimos hacer? Ubicamos una metodología a través de 3 fases, y esas fases las va a explicar en un rato más mi compañera Rosemary. ¿Qué factores intervienen en todo esto en el desarrollo? Son factores netamente que tienen que ver con adaptación del medio, insertarse y fundamentalmente el encantar. ¿Qué pasó acá? Dentro de toda la temática nos apoyamos de un trabajo específico que hizo una profesora de matemática, colega de nosotros en la sede de Los Ángeles, la cual ella, a través de un diplomado en educación superior, pudo determinar, y gracias al apoyo de los docentes también de primer año, que en la sede de Los Ángeles teníamos
problemas a nivel netamente del pensamiento lógico en matemática, había poca habilidad en cuanto a comprensión lectora, es decir, textos específicos en los cuales los alumnos eran incapaces de dar a conocer lo que se estaba expresando, se entregaba. ¿Ya? Hubo también problemas en cuanto a que el alumno tenía desarrollado esa capacidad de poder tener un hábito de estudio específico, es decir, el alumno salía de su aula y no tenía esa hora, 2, 3 o 4 horas de estudio que necesitaba un ramo especial. Todo esto se ve agravado con una serie de factores. O sea, problema en cuanto a que esas promociones que venían llegando venían de paros en las cuales estaban metidos las movilizaciones estudiantiles, hubo problemas netamente en la parte del profesorado de la zona y diferentes cambios. Todo eso avalaba, obviamente, un problema que se podía notar en aula. Muy buenas tardes, colegas. Frente a lo que recién ha expuesto mi compañero Freddy, llegamos a algunas conclusiones. Los estudiantes inacapinos en las últimas tendencias han ido generando un cambio. Ya tenemos esta idea de que generaciones han acarreado al menos 4 paros históricos donde unidades han quedado pendientes o no bien trabajadas, tanto por parte de los estudiantes o por parte de los profesores. Además, comentarles que han habido bastantes cambios curriculares a nivel nacional que han dejado unidades completas que no han sido vistas y que no pretenden serlo. Por lo tanto, frente a esta problemática, nosotros proponemos un modelo basado en el cognitivismo para dar un poquito de justeza. Si los alumnos no saben, no es por su culpa eminentemente, sino porque es un sistema que se está articulando para que los contenidos mínimos sean mínimos. Por lo tanto, frente a esta problemática, nosotros trabajamos esta técnica de la pirámide invertida, que consiste en lo siguiente. Lo primero, ¿por qué invertimos esta pirámide? Porque queremos hacer un breve cambio. Es decir, los paradigmas trabajan en falsación o cambiando un sistema. ¿Por qué la invertimos? Porque consideramos que frente a esta problemática, que ya está bastante bien expuesta, el problema y la solución son el tratamiento de las habilidades cognitivas. Por lo tanto, este docente en el aprender haciendo en los alumnos de primer año no puede desvincularse de cómo los alumnos están aprendiendo. Y cómo los alumnos están aprendiendo, finalmente, cómo van a aprender o van a lograr este aprendizaje que tiene que terminar en un aprendizaje logrado. La primera etapa de esta pirámide invertida consta como de 4 fases. La primera es de la red conceptual que tenemos todos los docentes de asignatura, elegir el entramado conceptual principal. Presentar al estudiante, presentarlo con una metodología activa, es decir, se presenta una frase, de la frase subrayan al menos 3 elementos o a través de 3 preguntas invitarlos a que se entienda el concepto. Una vez que el concepto ya está aproximado, inmediatamente la discusión bibliográfica. ¿En qué consiste la discusión bibliográfica? Entender que el conocimiento tiene autor, que yo como docente no soy dueño del conocimiento, sino más bien es parte de lo que yo he aprendido. Hay autores que me refutan, hay autores que me contradicen y otros hay autores que se complementan. Y ocupar esa metodología con la normativa APA, es decir, Sánchez 2009, Rivas 2014, e invitarlo a que el conocimiento se construye de esa forma. Y la idea es que esto sea progresivo. De aquí a cuando los alumnos estén en segundo, en cuarto año, entiendan que sus tesis tienen que estar citadas, que hay párrafos que no les pertenecen y que han sido aprendidos. Una vez que pasamos ya en esta discusión bibliográfica, nos avanzamos en la ejemplificación, porque lo dejamos desde el punto de vista muy conceptual. Ahora bajamos a ejemplo y lo vinculamos inmediatamente y los encantamos con su realidad próxima laboral, vincularlos con el medio. Es decir, esto puede funcionar esto en el siguiente área donde usted se desempeña en los próximos 2 o los próximos 4 años. Esto funciona esto como corresponde de la siguiente área. Por lo tanto, de esa forma estamos bajando un poquito el contenido y estamos creando y estamos logrando que el alumno
se vaya vinculando con este aprendizaje. Finalmente, la analogía en esta primera etapa, que es bastante pesada, y la analogía que en sí es una estrategia compleja, buscar o darles a ellos la oportunidad de crear esta analogía. Así como, por ejemplo, el alimentos al cuerpo, la benzina al automóvil. Y de esa forma, por ejemplo, nosotros podríamos determinar si ese concepto está trabajado. ¿Por qué creemos que esta primera fase es trascendental? Y es donde el docente tiene que acompañar, tiene que dar tiempo, no se tiene que desvincular, tiene que estar presente, inductivamente, obligando a sacar opinión, obligando a emitir juicios en relación a lo que están trabajando. Porque si esta etapa no está realizada, el resto no se puede hacer. Y es ahí la inversión de esta pirámide. Luego podemos utilizar una estrategia que en este caso es un ejemplo, el método del caso. Desde mi punto de vista, el método del caso es una tremenda estrategia didáctica. Lamentablemente o favorablemente está recién en economía y a nosotros nos cuesta un poco trabajarla y buscar casos, por ejemplo, en otras áreas, pero sí se puede hacer y sí se puede trabajar y es ahí donde vamos viendo una progresión. ¿En qué consiste esta progresión? El alumno conceptualmente trabaja solo, profesor, 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 alumno, pero en esta estrategia ya implica el trabajo con el compañero de puesto o con el de más allá, generando ya un trinomio puede ser, es decir, donde no hay acuerdo y hay discusión. Eso posiblemente puede ser una estrategia, ustedes pueden tomar otra, porque finalmente es una estrategia que permite visualizar un aprendizaje o permite un rol activo dentro del estudiante. Y finalmente, un aprendizaje basado en proyectos donde ellos elijan el tema relevante a profundizar. Y aquí pueden ser equipos de 4 o 5 estudiantes donde el profesor es omnipresente, es decir, está en todos, pero no está. No interfiere, da libertad. ¿Y por qué da libertad? Porque ya está seguro de que lo hizo. Y lo hizo bien. Por lo tanto, ahora esperar resultados. ¿Por qué consideramos que esto es un poco estructurado y bastante determinado? Porque con alumnos de primer año hay que darles un lineamiento. Hay que mostrar cómo se trabaja. Hay que enseñar el concepto, hay que discutirlos, hay que darles ejemplos y hay que provocar comparaciones. Y provocarlos desde el punto de vista intelectual. Generar un conflicto en ellos, que no les guste, que les guste. Y de ahí generando esta especie de desarrollo individual o grupal de estos estudiantes para que vayan evidenciando que estos aprendizajes hayan sido logrados. ¿Por qué le invertimos? En realidad, en el mundo científico, últimamente ha estado de moda invertir un poco las cosas y que tiene que ver con los cambios. Es decir, transformémonos, cambiémonos. Independiente si nos resulta o no nos resulta. Finalmente hay que atreverse. Porque en educación está todo dicho, está hecho. Ahora nosotros implementemos. ¿Resulta? Bien. ¿No resulta? Veamos otro factor. Y se invierte en relación a la postura del profesor. El profesor tiene que acompañar la enseñanza y que no se entienda este profesor de adelante como que él es el protagonista. Este profesor de adelante dirige. Una vez que ve que a sus estudiantes están preparados, cambiamos un poquito la estrategia y nos desvinculamos un poco de esta acción tan proteccionista o tan paternalista de este profesor de primer año, probablemente en el primer mes de trabajo. Y también le invertimos por lo que significa el tiempo. O sea, hay que entender que si nosotros queremos lograr conceptos, competencias, habilidades que estén visceral y enraizadas en nuestros estudiantes, hay que dedicarle tiempo. Y nosotros somos el ejemplo, al fin y al cabo, en alumnos de primer año, perdón. Una vez ejecutado todo este trabajo, pudimos llegar a ciertos lineamientos en los cuales establecen nuestras conclusiones. Dentro de lo que establece ya es totalmente comprobado por los antecedentes que nos entregó la universidad el año el 31 de marzo de 2017, se confirma que en el caso a nivel nacional, gran parte de nuestro alumnado, es decir, alumnos de 20 años, su primera oportunidad para ingresar a la educación superior, provienen del sector municipalizado y particular subvencionado. Estamos hablando de un 95%. Y cuyo resultado de
la relación en cuanto a las familias, hay que tener en cuenta que la masa de este alumnado, de cada 5 alumnos que ingresan a INACAP, 4 de ellos pertenecen a grupos C3, D y E. Es decir, escasos recursos y obviamente con algún tipo de precariedad en cuanto a su desarrollo, en cuanto a la permanencia de la universidad. Esto es lo que buscamos nosotros. Es decir, un docente, un académico preparado para el siglo XXI, que sea capaz de entregar nuevos paradigmas. Es decir, 4x4, a todo terreno. Y la actitud que debe tener es fundamental para lo que es alumnos de estudiantes de primer año. En relación a la estrategia, la consideramos como eficiente desde el punto de vista de que se visualizaron aprendizajes esperados como logrados. Y mientras ocurra eso, se puede considerar una estrategia como eficiente. Además que desde el punto de vista institucional nos permite fomentar esto, del aprender haciendo. Este sello INACAP que es distinto, que es la institución que lo trae a este país, que empieza a hablar primero frente a todas las otras instituciones universitarias del constructivismo en Chile y que actualmente es la base de nuestro sistema educacional. Entonces, una forma también de entender este aprender haciendo no es que los alumnos hagan, sino que, por lo menos con alumnos de primer año, el docente sea el que muestre este sistema y este modelo y luego les dé la oportunidad a los estudiantes a generar este aprender haciendo y no se desvincule. En relación a la parte institucional, es obviamente lo que dice Rosmel en cuanto a fortalecer toda nuestra parte de sello. Es decir, hemos tenido experiencias y naturalmente lo comentamos, que los alumnos que trabajamos de forma periódica con ellos llegaron a tratar en algún momento como profesores jefes, cosa que uno dice, ¿qué está pasando? Bueno, hay un poco más de contacto, hay un poco más, como hablar en otra ponencia, el hecho de estar no preocupados 24/7, no sí darle cierto énfasis a ciertos momentos donde el acompañamiento va y corre al 100%. Esta es la bibliografía. Es un trabajo netamente exploratorio de la conversación y discusión de dos docentes que mantienen una propuesta didáctica a partir de los aprendizajes logrados desde su propia profesión y enseñanza y obviamente de nuestra base actual que trabajamos desde el desarrollo de las habilidades mayores. A continuación, una ronda de preguntas. ¿Tienen alguna consulta o comentario a los profesores? Profesor, hola, de teoría de Concepción. El hecho de hablar de la gran invertida, también hay un momento que mencionaba que teníamos que pasar de un paso a otro. ¿Hay alguna forma, un instrumento? ¿Cómo tú evalúas a ese alumno que va logrando ese paso, pasar esa barrera inicial, pasa al siguiente paso? Sí, es que está ordenado desde habilidades básicas, intermedias y habilidades mayores. ¿Pero cómo lo evalúas? ¿Tiene instrumentación? Tenemos actividades, por ejemplo, aplicamos conceptos, a medida que ellos vayan respondiendo puede ser la técnica de lluvia de ideas, a medida que van emitiendo opinión, por ejemplo, si observo que no están emitiendo opinión, digo, bueno, establezcan esto utilizando 100 palabras, una definición. Y si observo que eso por último se obtiene a través de un texto escrito o de la voz hablada, vamos avanzando. Pero tiene que ser un trabajo riguroso, porque un cambio cognitivo es complejo, pero cuando se cambia, es de estructura para siempre, aprendizaje para toda la vida. Ahora, podemos utilizar distintos instrumentos dentro de cada paso, escala de apreciación, rúbrica, o sea, tenemos una infinidad de instrumentos, es cosa que nosotros tomemos, ensayemos, concluyamos, es eficiente, no es eficiente. ¿En base a qué? Ya, tenemos bastante, sí, tenemos, por ejemplo, si queremos medir contenidos, obviamente tenemos que hacer una prueba mixta, o sea, no podemos desvincular de lo que estamos enseñando. Ahí se trabajó con pregunta de desarrollo y selección única. Para trabajar el método al caso se utiliza una escala de apreciación y para trabajar el aprendizaje basado en proyecto también otra rúbrica de desempeño. O
sea, si yo voy a medir conceptos, no puedo medir a través de una escala. Si yo voy a medir cómo los alumnos están tomando decisiones, no puedo hacer después una prueba mixta. ¿Por qué? No se condice. Yo evalúo, yo enseño a través de lo que evalúo. Sí. ¿Cierto? ¿Y esa evaluación es hecha a diario o con alguna periodicidad? Es que hablar de evaluación, siempre estamos evaluando, a medida que yo les digo, ¿sabe qué? ¿Quién tiende por placa tectónica? Ya estoy emitiendo un juicio. Entonces no tenemos que entender que la evaluación tiende a ser una evaluación escrita. Siempre, todas las clases yo estoy evaluando. Y puedo hacerlo como, me acerco y miro el cuaderno, la nivel de progresión que tiene en comprensión lectora y en texto escrito. Y más allá veo a uno que no tiene tantas habilidades para escribir, le pregunto, perdón, directamente. Por lo tanto, la evaluación siempre. Siempre estamos evaluando, siempre estamos emitiendo juicio. Y por ejemplo, dentro de las capacidades genéricas de los alumnos de primer año siempre habla de la escritura y la comunicación oral. Por lo tanto, estamos enfocando a eso. Ahora, apoyando ese trabajo, hubo un trabajo también que solicitó los días viernes, sí o sí nos juntábamos a ver las estrategias aplicadas. Sacamos diferentes comparaciones y el camino, como se dice, íbamos con la mejora continua. No resultó, fue visto, lo fue observado. Y gracias a eso también pudimos reglamentar. Pero era sagrado semanalmente, los días lunes y la tarde nos juntábamos. Ejemplo para concluir con la pregunta que me asusta. Como la primera parte se le enseñó discusión bibliográfica y normativa APA de forma implícita, cuando ellos expusieron su aprendizaje basado en proyectos, algunos, por ejemplo, en la asignatura de geografía, cartografía, ellos pusieron autor. Y yo inmediatamente identifiqué, logrado. Dentro de la problemática que pudimos observar, la primera fue el acercamiento que teníamos con el alumno. No ser el típico docente paternalista que podía posiblemente, como se dice, invadir mucho el espacio vital de cada alumno. Y eso lo estuvo procurando tampoco, porque obviamente ni Rosemary ni nada teníamos la expertise ni la experiencia anterior, porque buscamos dentro de nuestros padres si alguien había aplicado algo similar, y nos encontramos con la sorpresa de que era, aparte llamativo el nombre, porque uno habla de pirámide invertida, o sea, se imagina cualquier tipo de pirámide cayendo desde el cielo, pero no era tan así, sino que buscamos un poco, como digo, apoyo, y nos encontramos con la sorpresa de que no había mucha parte bibliográfica en cuanto a aplicación. Y nos dimos cuenta que una de las oportunidades mejores fue el de acompañar, obviamente, y darle el espacio al alumno para que pudiera resolver y fuera un proyecto autónomo. Esa fue una de las partes. Claro, y sinceramente esto genera conflicto a los estudiantes. No les gusta en primera instancia. Luego, cuando se van introduciendo en la clase, saben que pueden emitir un texto escrito, emitir un texto hablado, manejarse en autores, se van seduciendo y finalmente, no lo hemos declarado, pero disminuimos en un 20% los alumnos que se van a examen. Y eso claramente, porque los exámenes tendían a ser a pruebas mixtas. Claramente, si abordamos el tema de las habilidades, ellos podían responder con mayor facilidad una prueba.